Hay diferentes versiones sobre quién fue el primer científico de la historia, Aristóteles, Galileo. Sin embargo, desde el primero hasta el último, que podría ser tú, todos tienen algo en común, una habilidad para formular preguntas relevantes a través de su investigación. Para mí, hacer investigación es precisamente aprender a hacerse preguntas. Una pregunta de investigación al final es la expresión más definitiva del sesgo del investigador. Es inevitable que haya temas que nos interesan y otros que no. ¿Cómo aprender a hacer buenas preguntas sobre los temas que te interesan? En este vídeo y los siguientes intentaremos hacerte reflexionar sobre ello, utilizando ideas que nos propondrán los científicos a los que hemos entrevistado. Aunque, eso sí, esto no valdrá en general para cualquier científico. Aquí hablaremos de ciencia de datos, es decir, hablaremos a alguien como tú que está en una empresa o en una universidad y quiere utilizar técnicas estadísticas aplicadas a datos reales para poder responder a sus preguntas. People always think data science is about statistics, not like they're about like it's math and statistics and like, no, it's not. It's about logical thinking. Challenges here. You have to really define your research question. You need to make sure that you are devising an experiment that can actually test the thing that you're interested in. Where is my sample going to come from? Is it a representative sample? How do I know that it's representative? Good data science is about having good questions that you're very clear about. ¿Existe un tamaño óptimo de clase? Es decir, ¿podríamos calcular cuántos alumnos debería haber en esta aula para que la clase funcione? ¿Está bien planteada la pregunta? No sería una pregunta adecuada porque realmente lo que tenemos primero es que indagar en cuál es el mecanismo, es decir, por qué razón el que haya más o menos alumnos en la clase puede repercutir después en un mejor o peor rendimiento. Óptimo, ¿qué es óptimo? Óptimo no está definido. Idea. Quizás la primera pregunta que nos viene a la cabeza no es la más sensata. Tenemos que seguir pensando. Hemos elegido un tema, la educación, que suele suscitar mucho interés y sobre el que seguramente cada uno tiene su opinión, por lo que le ha tocado experimentar a lo largo de su vida. Por eso, para evitar nuestros sesgos, puede ser importante tratar de hacer un estudio riguroso con una muestra. Sin embargo, seguimos sin tener clara la pregunta, aunque nos motiva ver si una decisión que pueden tomar los equipos directivos, como el tamaño del aula, afectará a los resultados académicos. ¿Cómo deberíamos seguir avanzando? ¿Buscar todas las teorías educativas al respecto? Yo, por ejemplo, siempre he desaconsejado ideas que yo recibí cuando era un alumno inicial que buscaba hacer una tesis, como ve a la biblioteca y empieza a buscar en libros y en revistas todo lo que haya acerca de este tema. Bueno, pues esto no es lo que yo sugeriría a nadie. Está claro, debemos tener una cierta idea teórica, económica, social, médica, sobre las variables que nos han llamado la atención, pero necesitamos encontrar esa pregunta que sirva de estímulo para empezar a estudiar. ¿De dónde puede surgir? Puede surgir, y es conveniente que surja, simplemente de plantear algo que es marginal, ligeramente diferente de lo que se ha analizado en un artículo concreto o en un seminario al cual hemos asistido. La ciencia consiste en ir a hombros de gigantes, por lo tanto es inevitable que tengamos que leer y comprobar si estas cosas ya se han respondido, se están intentando responder, o hay enfoques o huecos que terminas encontrando por donde te puedes colar con tu pregunta. Todo lo que estamos tratando se puede llevar a un contexto no académico. Por ejemplo, tú puedes trabajar en una empresa donde hay datos y, por supuesto, muchas preguntas. La industria, la pregunta ya un poco que viene. Digamos que hay, si tú trabajas con, se llaman product managers, o trabajas con un team lead, o trabajas con una persona que trabajas para un grupo. Entonces, tú tienes preguntas que vienen de esas personas. Lo que es complicado a veces es hacer un mapping, mapear esa pregunta a algo que tú puedas responder con datos. Sometimes, there's no strong theory on the concept that you are studying, and then you need to understand it and make a few hypotheses before you are able to build the theory. So in both cases. Entonces, lo normal es que hables con gente de otros departamentos, del negocio y que, sobre todo, sigas formulando preguntas.
deberás asegurarte del sentido de estas, así como las hipótesis que las generan. Yo trabajé en YouTube un tiempo y en algún momento se estaban preguntando si cambiar toda la interfaz de YouTube y tener un énfasis en las suscripciones. Como poner un énfasis primero en las suscripciones y después en todo lo demás, ¿no? Y la pregunta que me hacían a mí es si la suscripción importaba o no. ¿Me entiendes? Pero esa es la pregunta. ¿Importa la suscripción o no? Ahora, ¿cómo uno va a entender eso? Esa es la parte que es como bien complicada. Es decir, ¿cómo tú vas de esa pregunta a escoger los datos y a entender lo que es? ¡Ojo! En un momento así puede aparecer el primer problema común en ciencia de datos. Tendemos directamente a estimar modelos, un modelo detrás de otro. Ese es uno de los grandes errores, ponerse a entrenar modelos estadísticos sin antes tener clara la pregunta y haber hecho una buena exploración de los datos. ¿Por qué no haces que tu primer resultado como científico o científica de datos sea ver si todo el equipo tiene clara que esa que propones es la pregunta que hay que analizar? Entonces, la cuestión es tener un diálogo de tratar de llegar a un momento en donde hay una cosa pequeña que se pueda hacer con datos, tener claro si esa cosa pequeña tiene sentido hacerla, enseñársela, y de ahí empezar a crecer el producto. Hay que hablar con los colegas, hay que compartir ideas, hay que estar con tus pares, pero también con gente que tiene más trayectoria académica, para tratar de ver si ellos te pueden dar un enfoque distinto, o lo ven bien, o piensan que esto ya se ha tratado. Hace 7 u 8 años, intentando encontrar un tema que tuviera un impacto social relevante, que no solamente fuera pura econometría, fue como empecé a interesarme por el tema del clima. La mayor parte del estudio climático se hace en referencia a la media. Y uno empieza a pensar, cuando yo comparo a países, la renta de los países, no comparamos la media. Es cierto que comparamos la media per cápita, pero ese no es el estadístico más importante. Comparamos las distribuciones. O sea, Estados Unidos nos domina en renta, pero en igualdad no. Entonces España tiene menos renta per cápita, pero es menos desigual que Estados Unidos. Pues eso lo llevamos al clima. Quizás esta forma de trabajar sea para gente con más experiencia, puesto que tienen más capacidad para ver en su conjunto una pregunta de interés con los datos disponibles y distintas metodologías estadísticas que dominan. Lo resumo todo en cuantiles. O sea, tampoco pensemos que hago todo muy general, no soy tan inteligente. O sea, todavía falta 5 o 6 Einsteins para a lo mejor hacerlo de forma general, pero sí que doy un paso más. Si la pregunta no se la ha hecho la gente, también es interesante, porque tú tienes que convencer a la gente de que esa pregunta es interesante. O sea, para mí la clave no es que sea interesante para toda la sociedad, que si es así, oye, chapó, tiene que ser interesante para ti. Y yo es que veo mucha investigación en que dudo que la pregunta sea interesante para el investigador. Volvamos a nuestra pregunta. Con la idea de analizar el impacto de una política, como puede ser el tamaño del aula en un colegio, nos ha llamado la atención este artículo, el efecto sorprendente de las clases grandes. En él encuentran que el número de alumnos en el aula tiene un impacto positivo en los resultados. ¿Nuestros resultados serán mejores cuanto más y más alumnos haya en esta clase? Tú puedes tener una clase muy amplia con alumnos excelentes y que por supuesto funcione bien. Una clase muy amplia con alumnos que vienen de origen social más modesto y con itinerarios muy distintos, luego puede funcionar peor. Parece sensato, después de escuchar a mis colegas, que el análisis que realice trate de hacer interactuar resultados académicos, tamaño del aula y clase social, ya que tengo la intuición de que el efecto del tamaño del aula sobre el resultado podría depender de alguna variable económica. El secreto, para mí, consiste siempre en poner por escrito desde el primer momento todo aquello que uno tiene en la cabeza y que entiende que va a ser objeto de investigación. Pero ahora, ¿por dónde empiezo? Por algo que a todo el mundo le cuesta muchísimo hacer, que es escribir una sola pregunta corta y concreta acerca de cuál es el objetivo de la investigación. Vamos a intentarlo. El impacto del tamaño del aula sobre los resultados académicos. ¿Varía con la clase social? Esta va a ser la pregunta corta y concreta con la que empezaremos a trabajar. Si la comparas con la pregunta inicial del vídeo, no dice nada de óptimo,
puesto que ese término es muy ambicioso y difícil de definir. Además, dejamos claras las variables que nos interesan y qué pretendemos medir. Y por supuesto, es una pregunta con relevancia social, y cómo no, la respuesta no se puede obtener de manera directa con una base de datos. And patience, also a problem. We humans are really not patient. We want let's go data collection. Yeah, okay, analysis, and then we have to write it down. But I think in an ideal world, you start out thinking, and Thinking es el momento de que tú también empieces a pensar en tu pregunta. Dará igual si eres un científico o científica de datos que está en una multinacional o alguien que va a pelearse por primera vez con un proyecto final de grado. ¿La tienes clara? Cuando he planteado esto a alumnos, a veces me han dicho, pero si yo empiezo con una pregunta corta y concreta como tú me dices, ¿cómo voy a sacar una tesis de esto? Y yo siempre decía, de cualquier pregunta corta y concreta, tú puedes sacar una tesis, porque el problema no es de dónde empiezas, sino cómo elaboras. Y la elaboración tiene que ser en profundidad. No debes navegar como quien hace windsurf, ¿no? Navego por toda la zona, cubro una zona inmensa, pero no profundizo en nada. La buena investigación es el que hace snorkeling, ¿no? El que se sumerge, ¿no? Solo estoy aquí y ahora no me preguntes más que de esto, pero me meto hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo. Eso haremos en el siguiente vídeo. Nos meteremos en las profundidades de nuestros datos por si encontramos algún tesoro escondido en forma de una pregunta mejor.